Hola a todos. Soy Valeria Ramírez y estoy encantada de darles la bienvenida a mi canal, donde hablamos de psicología y desarrollo personal. Antes de que se me olvide, les invito a suscribirse y a dejar un like si les gusta este video. Ahora, sin más rodeos, vamos a entrar en el tema de hoy. Las características psicológicas de la personalidad permiten hacer un retrato social de tal o cual ciudadano. Los rasgos de una persona ayudan a comprender a las personas que la rodean, cómo construir la interacción con ella, qué esperar de ella. Una breve característica psicológica ayuda a determinar los talentos y aptitudes de una persona, elegir correctamente una trayectoria profesional. ¿Qué es una característica psicológica de una persona? La caracterización psicológica es un conjunto de componentes de la estructura de la personalidad, que determinan la orientación del individuo, los rasgos de su carácter y su estilo de actividad. La característica psicológica se basa en las propiedades estables de una persona, tipo de sistema nervioso, temperamento, nacionalidad, capacidades, cualidades de la mente. Las características psicológicas de una persona sufren algunos cambios en el proceso de desarrollo ontogenético, crianza familiar y educación sistemática. Algunos elementos de las características psicológicas se forman solo como resultado de la formación del carácter y el desarrollo de intereses estables de un individuo. La educación familiar y la escolarización se sustituyen por el autodesarrollo y la autoeducación de la persona. A partir de la juventud, las personas forman conscientemente su retrato psicológico. Los principales componentes de la característica psicológica son firmeza, unidad y actividad. Sobre su base se forman las orientaciones de valores de una persona, su visión del mundo, su estilo de actividad y comunicación. Las propiedades dinámicas de una persona le permiten dominar los roles sociales, alcanzar objetivos, mantener el estatus social y psicológico. Las características de las capacidades de una persona determinan su individualidad. Estructura psicológica de la personalidad. En psicología, la estructura de la personalidad incluye sus características principales, características biológicas. Estas incluyen el tipo de sistema nervioso y sus propiedades, la proporción de procesos de excitación e inhibición en él, la capacidad de trabajo del cerebro. Cualidades individuales tipológicas. Este bloque está condicionado por las peculiaridades de la educación familiar, el tipo de relaciones entre padres e hijos. Rasgos de carácter surgidos en el proceso de socialización de un individuo. Los factores determinantes para la formación de este elemento de la estructura de la personalidad son el estatus sociopsicológico del niño en el grupo de iguales, el nivel de desarrollo de sus habilidades comunicativas, la resistencia al estrés. Experiencia vital de una persona. A menudo se entiende como las capacidades adaptativas de la personalidad, la flexibilidad, la capacidad de analizar sus acciones, de tomar decisiones independientes. Las principales características psicológicas de la personalidad. La idea general de un interlocutor se forma a partir de las características psicológicas básicas de su personalidad. Intereses e inclinaciones. Entre todas las características psicológicas de los especialistas en la elaboración de un retrato de la personalidad, se destacan en primer lugar los intereses y aptitudes del individuo. Es bajo la influencia de los intereses de una persona como se forma su actitud ante la realidad. Las inclinaciones de un individuo constituyen la base de la orientación y las perspectivas de la personalidad, que explican determinadas reacciones de comportamiento. El interés, fuente de curiosidad, dirige nuestra atención hacia determinadas cosas. Las aptitudes empujan a una persona hacia determinadas actividades. Cuando una persona se esfuerza por aprender algo nuevo, le mueve el interés. Cuando inicia una actividad práctica arbitraria, basada en la creatividad, sus acciones están determinadas por las inclinaciones. Existen distintos enfoques para clasificar los intereses. El interés de una persona puede ser pasivo o activo. En el caso del interés pasivo, una persona necesita un mentor que guíe y corrija sus acciones, que le recomiende literatura de divulgación científica, que le sugiera formas de realizar actividades. En caso de interés activo, una persona se dedica de forma independiente a tal o cual actividad, lee la bibliografía pertinente, prueba distintas técnicas de trabajo. En el proceso de interés activo se forma un estilo individual de actividad personal. Según la orientación de los intereses se clasifican en espirituales, sociales, políticos, económicos. Según el número de personas que muestran interés, los intereses pueden dividirse en individuales, públicos y de grupo. La base de la aparición de intereses e inclinaciones de una persona son sus necesidades.
Si una persona solo busca satisfacer necesidades fisiológicas, la vida le parece poco interesante y monótona. El interés profundo por un determinado tipo de actividad y unas inclinaciones estables llenan de sentido la vida de una persona y estimulan su autodesarrollo. Una persona puede tener intereses amplios, tener inclinaciones hacia distintos tipos de actividad, en este caso hablamos de erudición amplia y desarrollo multidireccional. También una persona puede tener un interés pronunciado hacia una esfera de actividad, en este caso hablamos de interés estable profundo de una persona. Si al mismo tiempo los intereses e inclinaciones de una persona están subordinados al propósito de su vida, no interfieren con él. Trabajo concienzudo, su presencia se considera una característica sociopsicológica positiva. Una afición puede servir de ejemplo de lo anterior. Si una afición no interfiere con el trabajo y no excluye la comunicación con los amigos de la vida de una persona, sin duda caracteriza a un individuo desde un punto de vista positivo. Se puede conocer a personas cuyos intereses y aficiones cambian rápidamente. Estas personas son entusiastas, pero no apasionadas. Se sienten atraídas por algo nuevo, brillante, inusual. Por ejemplo, pueden apuntarse a una sección de esgrima histórica, pero abandonar el entrenamiento tras recibir la primera lesión. Sus inclinaciones se deben a una impresionabilidad natural. Tras probarse en un nuevo tipo de actividad, pierden el interés por ella. En su retrato psicológico encontrarán sin duda un lugar cualidades como la inconstancia y la impulsividad. Les resulta muy difícil alcanzar el éxito en cualquier tipo de actividad. Aptitud y superdotación. La aptitud es la predisposición biológica de una persona para la ciencia, el deporte o el arte. Las aptitudes, como característica psicológica de una persona, determinan el éxito de una persona en la realización de ciertas acciones. Un ejemplo de habilidad que influye en la característica psicológica de una persona es la observación. Por regla general, los profesores, escritores y conductores poseen esta propiedad. En casi todos los tipos de actividad profesional, una persona necesita habilidades como memoria visual, pensamiento espacial e imaginación. Concentración de la atención. A la hora de elaborar una característica psicológica, los especialistas se basan en los siguientes tipos de capacidades. Capacidades intelectuales. Proporcionan una rápida percepción de la información, su procesamiento, su conservación en la memoria durante un largo periodo de tiempo, así como la capacidad de una persona para aplicar en la práctica los conocimientos teóricos disponibles. Aptitud matemática. Explican la aptitud de una persona para las ciencias exactas. Un alto desarrollo de las capacidades matemáticas suele ir asociado a un buen pensamiento lógico. Estas propiedades mentales son necesarias para contables, programadores, físicos, matemáticos y economistas. Capacidades técnicas. Este grupo de capacidades es necesario para las personas dedicadas a la construcción y al desarrollo de mecanismos innovadores. Capacidades creativas. Este tipo de capacidad se basa en la imaginación inherente a la persona y en la capacidad de mostrar fantasía. Capacidades comunicativas. Con su ayuda una persona encuentra fácilmente un lenguaje común con representantes de cualquier grupo social, muestra empatía, se dispone a sí mismo. Periodistas, psicólogos, políticos, profesores utilizan las habilidades comunicativas en sus actividades profesionales. Capacidades físicas. Este grupo de habilidades proporciona a una persona éxitos deportivos. Capacidades literarias. Explican el talento para escribir, las habilidades poéticas de las personas. Capacidades musicales. Incluyen el sentido del ritmo, el oído armónico y melódico, la capacidad de componer de forma independiente melodías originales. Las capacidades se desarrollan en el proceso de dominio de las actividades prácticas por parte de una persona. La base del desarrollo de las capacidades son las habilidades. Si la naturaleza ha dotado a una persona de muchas capacidades, entonces hablamos de superdotación, que le permite tener éxito en diversas esferas de la ciencia y el arte. Un término sinónimo de superdotación es talento, que es la capacidad de una persona para resolver problemas de forma no estándar. El talento no es una característica biológica de una persona. Nace del interés de una persona por una determinada actividad y se manifiesta en el proceso de realizarla. Sin embargo, sin una formación sistemática especialmente organizada, una persona dotada por naturaleza no puede llegar a tener éxito. En el proceso de aprendizaje, la totalidad de los dones naturales determina la fuerza de asimilación de los conocimientos y la rápida formación de destrezas y habilidades. Es imposible poner un signo igual entre la superdotación y el dominio de una persona en una actividad concreta, ya que la superdotación
Es un alto nivel de desarrollo de las dotes naturales, y el dominio es el resultado de un trabajo consciente, que se basa en un conjunto de conocimientos teóricos, destrezas individuales y habilidades de una persona. El ritmo de desarrollo de la capacidad depende de la presencia de superdotación, pero el aprendizaje es el factor determinante en este proceso. Si una persona se convierte en un maestro de su oficio, significa que se abre para ella un nuevo nivel de desarrollo de la capacidad. Es importante comprender que la falta de talentos naturales en el camino hacia la maestría en una actividad concreta puede compensarse con éxito mediante características psicológicas de la persona como determinación, diligencia, responsabilidad. Estos rasgos de la personalidad crean prerequisitos para dominar prácticamente cualquier tipo de actividad bajo la condición de un interés persistente hacia ella. Así, el éxito en algún tipo de actividad puede explicarse por las capacidades más diversas de una persona. La falta de algunas habilidades se compensa con el alto desarrollo de otras. Esto significa que el camino hacia el sueño está abierto a todo el mundo. Si una persona está preparada para las dificultades en el proceso de escalar una montaña, seguro que el éxito le espera al final del viaje. Cada persona tiene sus capacidades. No tiene sentido comparar los logros propios con los de otras personas. El desarrollo de la sociedad requiere diferentes talentos, que no pueden pertenecer a una sola persona. A la hora de elegir una trayectoria vital y una profesión, merece la pena escucharse a uno mismo. Al fin y al cabo, el trabajo que satisface plenamente los intereses e inclinaciones de la personalidad, le reporta no solo recompensa económica, sino también placer. Temperamento. El temperamento es una característica psicológica innata de la personalidad. Los ejemplos clásicos de temperamento son, sanguíneo. Se trata de una persona alegre cuyos sentimientos se sustituyen rápidamente, ya que son superficiales. Los rasgos principales de sus características psicológicas son, optimismo, despreocupación, iniciativa, intereses multidireccionales. Es inquieto, sus movimientos son rápidos y precisos. El sistema nervioso del sanguíneo es demasiado móvil. Colérico. Las principales características psicológicas de esta persona son, temperamento explosivo, irascibilidad, excitabilidad, agresividad. Reacciona con fuerza ante los acontecimientos. Sus movimientos y su habla son bruscos, impetuosos, su ritmo de trabajo es elevado. El colérico carece de equilibrio entre los procesos de excitación e inhibición del sistema nervioso. Flemático. Es una persona lenta que no suele mostrar sus preocupaciones. Sus movimientos son suaves, su andar mesurado. Los principales rasgos de sus características psicológicas son la calma, la sensatez, el aplomo. El sistema nervioso del flemático es sedentario. Melancólico. Esta persona se caracteriza por su impresionabilidad, vulnerabilidad y resentimiento. Un melancólico se guarda sus experiencias para sí mismo. Muy a menudo los melancólicos demuestran un alto desarrollo de las capacidades creativas. Las muestras, puras, de temperamento en la vida cotidiana son raras. Lo más frecuente es que el tipo de temperamento dominante se complemente con algunos rasgos de otro. Por ejemplo, flemático con predominio melancólico, colérico con predominio sanguíneo. Las características psicológicas de una persona en este caso dependerán de la situación y las circunstancias. Por lo tanto, el temperamento es un conjunto de características psicológicas de la personalidad, que determinan la movilidad general de una persona, la velocidad de aparición de sus sentimientos y su expresión, las peculiaridades de la manifestación de sus experiencias emocionales. Cada persona necesita aprender a dominar su temperamento, entonces los rasgos positivos de su personalidad estarán en primer plano. Carácter. El carácter es un núcleo psicológico de la personalidad, que se forma desde la primera infancia hasta la adolescencia. La estructura de esta característica psicológica incluye procesos cognitivos, emocionalidad, fuerza de voluntad, estilo individual de actividad, orientaciones de valores. Los rasgos de carácter determinan la actitud de una persona ante el trabajo. Se manifiestan en los motivos de su actividad, en las formas que elige para resolver las tareas que tiene entre manos. Las características psicológicas de una persona se forman a partir de los siguientes rasgos de carácter. Rasgos generales del carácter. Forman el tipo psicológico del individuo. Incluyen coherencia, actividad, integridad, honradez, disciplina, valor. Rasgos de carácter que reflejan la relación con uno mismo y la autopercepción de un individuo. Estos son modestia, autoestima, timidez, resentimiento, egoísmo y egocentrismo. Rasgos de carácter que reflejan la actitud del individuo hacia otras personas.
Este grupo incluye sociabilidad, sensibilidad, franqueza, cortesía, disposición a ayudar. Rasgos de carácter que reflejan la actitud del individuo ante el trabajo. Entre ellos, diligencia, perseverancia, iniciativa, precisión, concienciación, responsabilidad. Los rasgos caracterológicos constituyen la base de la visión del mundo de una persona. El conocimiento de los rasgos del carácter de una persona permite predecir sus reacciones. El trabajo sistemático sobre uno mismo permite a la persona formar su carácter, desarrollar sus cualidades positivas y eliminar las negativas. Metodología de la caracterización psicológica. Los psicólogos realizan una caracterización psicológica de una persona aplicando los siguientes métodos. Observación. Mediante una observación especialmente organizada, el psicólogo obtiene información sobre las peculiaridades del comportamiento de un individuo. En la característica psicológica, los resultados de la observación reflejan indirectamente las peculiaridades de la personalidad. Métodos de psicodiagnóstico. Con la ayuda de tests de personalidad y cuestionarios, el psicólogo determina el tipo de temperamento del cliente, sus intereses e inclinaciones, los motivos de actividad predominantes. Esta información en la característica psicológica es la principal. Sociometría. Con la ayuda de esta herramienta diagnóstica, el psicólogo recibe información sobre el estatus sociopsicológico del individuo en el colectivo educativo o laboral. La sociometría permite revelar las peculiaridades de la interacción interpersonal de una persona con compañeros y colegas. Entrevista. Si no se ha podido obtener suficiente información sobre una persona mediante pruebas, el psicólogo elabora una serie de preguntas para formular al cliente. Este método de recopilación de información se utiliza para aclarar hechos, eliminar contradicciones. La característica psicológica comienza con la enumeración de los datos personales de una persona, indicación del apellido, nombre y patronímico, fecha de nacimiento, lugar de residencia, información sobre los miembros de la familia y peculiaridades de la educación familiar. A continuación, describe aptitudes e intereses, aptitudes de personalidad, peculiaridades de temperamento y carácter, la actitud de la persona hacia sí misma, la actitud de la persona hacia los demás, la actitud de la persona ante el trabajo. Ejemplo de característica psicológica de la persona: Letovaltsev Andrei Yurievich. Madre: Letovaltseva Anna Genadievna. Padre: Letovaltsev Yuri Alexeyevich. Lugar de residencia: Novodvinsk. El niño se cría en una familia completa. Los padres participan activamente en la vida del niño. Su hermano mayor es un modelo para Andrei. El niño muestra interés por las ciencias exactas. Tiene un alto nivel de desarrollo del pensamiento lógico. Desde hace 2 años, Andrei asiste a cursos de robótica y participa en competiciones municipales y regionales. El nivel de atención voluntaria del niño es superior a la media. No presenta signos de fatiga al realizar el trabajo. El ritmo de trabajo es alto. El niño tiene un alto nivel de desarrollo de la memoria visual. La memoria auditiva está moderadamente desarrollada. El canal dominante de recepción de información es el visual. El motivo predominante de la actividad es la evitación del fracaso. El nivel de ansiedad corresponde a la norma de la edad. En la resolución de problemas intelectuales, Andrei demuestra independencia y racionalidad. No duda en ayudar a sus compañeros. Muestra interés por el trabajo en parejas. Cuando trabaja en grupo, impone su opinión a sus compañeros, hace muchos comentarios. Percibe dolorosamente la crítica en su discurso. En el grupo de compañeros el chico se esfuerza por convertirse en líder. Es ambicioso, activo. Andrei intenta imponerse a costa de los demás niños. Sin embargo, para convertirse en líder, el chico carece de sensibilidad y atención hacia los demás. Además, el chico tiene una autoestima inflada. Andrew tiene un temperamento de tipo colérico. El joven es emocional, asertivo y decidido. En las relaciones con sus compañeros suele tener conflictos. El escaso desarrollo de las habilidades comunicativas no le da para hacer concesiones y encontrar una solución de compromiso a situaciones conflictivas. El niño se caracteriza por cambios repentinos de humor. Hay arrebatos de agresividad en el comportamiento. Las reacciones emocionales son difíciles de controlar. Según los resultados de los diagnósticos psicológicos, se puede recomendar a Andrei un curso de sesiones individuales con un psicólogo, dirigidas a la corrección de la esfera emocional volitiva. El niño también se beneficiará de las sesiones de grupo en forma de formación para el desarrollo de habilidades de comunicación. Conclusión. La característica psicológica de la personalidad es un reflejo de los rasgos tipológicos de una persona.
refleja las propiedades del sistema nervioso del individuo, las peculiaridades de la interacción con el mundo circundante, la autoestima y la autopercepción. Las recomendaciones que el psicólogo da basándose en el psicodiagnóstico permitirán a una persona determinar la dirección de su autodesarrollo y superación. ¿Te ha resultado útil el artículo? Valora 4.4/5. Número de valoraciones, 5.